Ronald DeFeo, alias Bats, había acabado con la vida de toda su familia, sus 4 hermanos, sus padres, vagando como una sombra y disparándoles a bocajarro con su escopeta. Aseguró que la voz profunda de la casa se lo ordenaba. Miércoles 13 de noviembre de 1974. Ronald DeFeo, un joven de 23 años, diluye un narcótico contra el insomnio en la sopa. Ajenos a todo, su familia, sus padres, 2 hermanas y 2 hermanos, se preparan para la cena. Tienen que morir. Él tiene razón. Si no lo hago yo, lo harán ellos conmigo. Estaba ejecutando el plan que tan meticulosamente había preparado durante los últimos meses. Durante la cena, el joven se comportó con absoluta normalidad. Después, se retiró a su dormitorio y esperó a que la droga que había puesto en la sopa surtiera su efecto. A las 3 de la madrugada, cuando su familia descansaba plácidamente vencida por el narcótico, Ronald tomó su rifle y 8 cartuchos y bajó desde su dormitorio a la habitación de sus padres. En su mente no dejaba de oír una y otra vez, insistentemente, una voz terrible y profunda que le martilleaba el cráneo con toda su fuerza. ¡Mátalos! ¡Mátalos, Ronald, mátalos! Sin pensárselo un instante, el joven disparó con furia hacia el cuerpo de su padre, que quedó inmóvil sobre la cama. Guardó silencio por un momento y comprobó que nada se había movido. Entonces, apuntó el rifle hacia su madre y le atravesó el cuello con un proyectil. Ronald se encaminó al dormitorio de su hermana Dawn, de 18 años, y a la de sus hermanos Mark, de 12 años, y John, de 9. En un instante, un ruido rompió el silencio de la noche. ¿Qué diablos es eso? Como una fiera en busca de su presa, Ronald cruzó su casa de un lado a otro y descubrió una respiración agitada que provenía de la habitación de Allison, su hermana pequeña de 13 años. Lentamente, preguntándose por qué el narcótico no había hecho efecto en ella, Ronnie se acercó hasta el dormitorio y encendió la luz. Ronald, tengo miedo. He oído unos ruidos muy fuertes. Parecían disparos. Tranquila, pequeña. Yo también los he oído. No te preocupes. Iré a ver lo que ha ocurrido, ¿vale? De acuerdo. Pero no me dejes sola, ¿eh? No te preocupes, Allison. Estaré aquí contigo. Ronald se puso de pie y se alejó hasta la puerta del dormitorio. Recordó que aún le quedaba un cartucho en el cargador. Desde allí, y antes de que su hermana pudiera reaccionar, le encañonó con la escopeta. Allison dejó de moverse, aunque sus ojos abiertos, impactantes, sin vida, desorbitados por el terror, miraban fijamente a su hermano. En su retina se había quedado grabada la imagen del asesino. El silencio se apoderó de la casa. Ronald dejó de oír la voz que le decía: ¡mátalos! Sin embargo, la espantosa quietud de la muerte flotaba en el aire y se extendía como una niebla maldita por todas las habitaciones. Ronald DeFeo trató de ocultar los asesinatos hasta la tarde del día siguiente. Fue a trabajar con normalidad, visitó a su novia y quedó con un amigo para tomar unas cervezas en un bar muy próximo a su casa. Ese fue el momento que Ronald eligió para contar a su amigo que había entrado en su casa y había descubierto que todos los miembros de su familia habían sido asesinados. Rápidamente la policía inició la investigación y la búsqueda de pruebas que aclarasen lo ocurrido. ¿Quién ha sido, Ronald? Ya se lo he dicho, señor inspector. Creo que ha sido Luis Falini. Nos la tenía jurada a toda la familia. Quería vengarse de nosotros por un problema que tuve con él hace unos años. Ronald, en tu declaración nos dijiste que habías salido de tu casa
a las 5 de la mañana. Y tengo aquí los informes forenses que acaban de llegar. Las autopsias revelan que los crímenes se cometieron entre las 3 y las 3:30 de la madrugada. ¿De verdad que tú no oíste nada? ¿No escuchaste los 6 tiros en mitad del silencio de la noche? Yo no oí nada. Estaba viendo la televisión. Tal vez, quizá por eso. ¿Y por qué el asesino iba a dejarte a ti con vida? Sí, es verdad. Yo estaba allí, pero yo no los maté. Estaba en mi cama, durmiendo, cuando me despertó Falini apuntándome con un rifle. Venía acompañado de otra persona a la que no conocía. Me obligó a que le acompañara habitación por habitación. Fue terrible. Mató a toda mi familia. Y después me amenazó con implicarme en los asesinatos si lo denunciaba a la policía. ¿Y quién abrió la puerta a Falini? Ninguna cerradura está forzada. Ronald, según el informe de las autopsias, tus padres y tus hermanos fueron asesinados con un rifle del calibre 35. Y hay ciertos aspectos que me gustaría comentarte. En tu habitación hay una caja vacía de un arma de esas características. También han aparecido cartuchos de ese calibre. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Nuestros agentes han encontrado en una alcantarilla de Brooklyn una escopeta del 35 y un montón de ropa sucia manchada de sangre. Ahora estamos analizando todo eso. ¿Qué pasará si descubrimos que la ropa es tuya, que la sangre pertenece a tu familia y que la escopeta es también la que había desaparecido de tu habitación? Ronald, Falini y la otra persona de la que hablas nunca estuvieron en tu casa, ¿verdad? No fueron ellos. No, lo hice yo. Cuando empecé a disparar ya no pude detenerme. Él me lo pidió y yo lo hice. ¿Él? ¿Quién es él? La voz. La auténtica dueña de la casa. Vaya. Otra vez. Las 3:15 de la madrugada. Desde que el matrimonio Lut y sus 3 hijos se trasladaron a vivir a la casa, George, el padre, se despertaba todas las noches a la misma hora. Movido por un impulso inexplicable, abandonaba la cama y salía de la casa en dirección al embarcadero. Esa noche, el ruido había despertado también a su esposa Katy, que se levantó y fue tras él hasta el hall de la entrada principal. ¿Pero qué diablos es esto? La puerta principal colgaba de una sola bisagra. Estaba destrozada. Había sido arrancada del marco. Oh, Dios mío. Han intentado robarnos. George, quizá todavía estén por aquí. Tranquila, Katy. No han intentado robar. Quien ha hecho esto no estaba intentando entrar en la casa, sino salir de ella. ¿Qué? Mira, el picaporte interior está totalmente retorcido, mientras que el exterior está normal. Además, las bisagras han sido arrancadas por dentro. ¿No ves las marcas? Sí, pero ¿cómo es posible? ¿Quién va a hacer una cosa así? No lo sé, Katy. Pero esto es una cosa extraña más de cuantas nos están pasando estos días. Solo una más. Es como lo del enjambre de moscas que aparece de pronto en el cuarto de costura, sin saber de dónde procede. Como este frío polar que parece moverse dentro de la casa y que nos acompaña donde vayamos. Como la habitación roja del sótano. Sencillamente no tiene ninguna explicación. Tengo miedo, George. Temo que nos pase algo a nosotros o a nuestros hijos. No te preocupes, querida. Vuelve a la cama. Yo iré a comprobar que todo está en orden por ahí fuera.
Katy regresó al dormitorio y George se puso el abrigo para salir al jardín. Caminó unos metros sobre la nieve y comprobó que todo estaba en orden, en el embarcadero y en el garaje. Cuando regresaba a su casa, algo llamó su atención en una de las ventanas de la primera planta, la que correspondía a la habitación de su hija Melissa de 5 años. Cuando se acercó un poco más para comprobar qué se movía detrás del cristal, la sangre se le quedó helada en las venas. ¡Melissa! 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 De pie junto a la ventana, mirándolo fijamente, estaba la pequeña Missy. La niña no se movía, ni siquiera parpadeaba. Detrás de ella, un enorme cerdo con sus penetrantes ojos rojos también observaba con atención. Estaba de pie, sobre 2 patas, mostrando sus terribles pezuñas delanteras. Cuando George llegó a la habitación de su hija, ésta dormía plácidamente en su cama. En la ventana no había nadie, pero la mecedora de madera que se encontraba junto a ella se balanceaba sola en un vaivén diabólico.